Buenas noches para todos y buenos días para quienes ya están en la madrugada. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en América Latina, Europa y cualquier otro lugar del mundo. Bienvenidos y agradecemos que nos acompañen en un episodio más. Bienvenidos a este canal de YouTube dedicado al descanso y a combatir el insomnio, llamado Sueños de Alejandría. Gracias por seguirnos en cada episodio de este podcast. Para esta noche tendremos más relatos de África, de la antigua África rodeada de desiertos y ríos. Escucharemos la vida de un hombre muy antiguo, un hombre cuyo nombre ha sobrevivido a las dunas de los tiempos, del famoso faraón Ramsés II. Imagina el gran río Nilo avanzando lentamente entre campos verdes y palmeras. A sus orillas nació una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes del mundo, el antiguo Egipto. Hace más de 3000 años, en esta tierra de templos y monumentos gigantes, nació un niño que algún día sería recordado como uno de los faraones más poderosos de la historia, Ramsés II. Conocido también como Ramsés el Grande. Ramsés nació alrededor del año 1303 antes de nuestra era. Su padre era el faraón Seti I, un gobernante fuerte que trabajó para mantener el poder y la estabilidad del reino. Desde pequeño, Ramsés creció rodeado de palacios con grandes columnas, jardines tranquilos y muros cubiertos de jeroglíficos. Los sacerdotes le enseñaban sobre los dioses de Egipto, los escribas le enseñaban a leer y escribir, y los consejeros del reino le hablaban sobre la responsabilidad de gobernar. Su padre comenzó a prepararlo muy joven para el liderazgo. Cuando todavía era adolescente, Ramsés ya acompañaba al faraón en ceremonias importantes y aprendía cómo se tomaban las decisiones que guiaban el destino de todo el reino. Con el paso del tiempo, cuando su padre murió, Ramsés subió al trono de Egipto. En aquella época, el faraón no era solo un gobernante. Para el pueblo egipcio era una figura sagrada, alguien encargado de mantener el orden del mundo, proteger al pueblo y honrar a los dioses. Ramsés gobernó durante más de 60 años, un reinado extraordinariamente largo para su tiempo. Durante esos años, ordenó construir templos, estatuas gigantes y monumentos que aún hoy siguen sorprendiendo al mundo. Uno de los más impresionantes es el templo de Abu Simbel, excavado directamente en la roca de una montaña. En la entrada de ese templo se levantan 4 enormes estatuas de Ramsés sentado, mirando hacia el horizonte del desierto. Parecen guardianes silenciosos del paso del tiempo. Ramsés también tuvo una familia muy grande. Se dice que tuvo muchos hijos y varias esposas importantes. Entre ellas, fue especialmente querida Nefertari, una reina respetada y admirada. Ramsés ordenó construir para ella una tumba magnífica, decorada con pinturas llenas de colores que aún hoy maravillan a quienes las contemplan. Con los años, el faraón envejeció, mientras Egipto continuaba su vida tranquila a orillas del Nilo. Las estaciones seguían su ciclo. El río se desbordaba, la tierra se volvía fértil y las cosechas alimentaban al pueblo. Finalmente, después de más de 6 décadas de reinado, Ramsés murió alrededor del año 1213 antes de nuestra era. Había vivido cerca de 90 años, algo muy poco común en aquellos tiempos. Su cuerpo fue preparado cuidadosamente según las tradiciones egipcias y colocado en una tumba real, con la esperanza de que su espíritu continuara su viaje hacia la eternidad. Miles de años después, el nombre de Ramsés II todavía es recordado. Sus templos, sus estatuas
y las historias de su reinado siguen hablando de una civilización antigua llena de sabiduría y misterio. Y ahora, mientras imaginas el río Nilo fluyendo lentamente bajo las estrellas del desierto, deja que esa imagen tranquila se quede un momento en tu mente. Respira profundo, siente la calma de la noche y permite que esta historia antigua se disuelva suavemente en el silencio del sueño. Conozcamos el legado de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Hace más de 2200 años, en las vastas tierras del Antiguo Oriente, existían muchos reinos que competían entre sí por el poder. Era un tiempo conocido por los historiadores como el período de los reinos combatientes, cuando diferentes estados luchaban por controlar las tierras de lo que hoy conocemos como China. Entre esos reinos se encontraba el poderoso estado de Qin. En el año 259 a.C. nació un joven príncipe llamado Qin Shi Huang, cuyo nombre original era Jin Zheng. Nadie podía imaginar entonces que aquel niño cambiaría el destino de toda una civilización. Cuando tenía apenas 13 años, Jin Zheng heredó el trono del reino de Qin. Al principio gobernaron consejeros en su nombre, pero con el tiempo el joven rey comenzó a tomar el control de su propio destino. Durante años, el reino de Qin fortaleció su ejército, organizó su gobierno y preparó campañas contra los otros estados rivales. Poco a poco, uno tras otro, los reinos vecinos fueron cayendo. Finalmente, en el año 221 a.C., Jin Zheng logró algo que nadie había conseguido antes: unificar todos los reinos bajo un solo gobierno. Fue entonces cuando adoptó un nuevo título. Se llamó a sí mismo Qin Shi Huang, que significa primer emperador de Qin. Así nació el primer imperio unificado de China. El nuevo emperador inició grandes proyectos para organizar y fortalecer su imperio. Mandó construir caminos que conectaban las ciudades, unificó las monedas, los pesos y las medidas para facilitar el comercio. También estableció un mismo sistema de escritura para todo el imperio, permitiendo que las personas de diferentes regiones pudieran comunicarse mejor. Uno de sus proyectos más conocidos fue la construcción y ampliación de grandes murallas defensivas en el norte. Con el tiempo, esas murallas se convertirían en parte de lo que hoy conocemos como Gran Muralla China. Pero quizás el legado más misterioso del emperador se encuentra bajo tierra. Cerca de la ciudad actual de Xi'an, Qin Shi Huang ordenó construir una tumba monumental para acompañarlo en la eternidad. Dentro de ese enorme complejo funerario se colocaron miles de estatuas de soldados, caballos y carros de guerra. Hoy las conocemos como el famoso Ejército de Terracota. Cada figura fue esculpida con detalles únicos, como si representara a un soldado real del antiguo imperio. Durante siglos, este ejército permaneció oculto bajo la tierra, hasta que fue descubierto por campesinos en el año 1974. Qin Shi Huang gobernó durante varios años más, intentando asegurar la estabilidad y el poder de su imperio. Su vida terminó en el año 210 a.C., mientras viajaba por el país que había unificado. Aunque su dinastía no duró mucho tiempo después de su muerte, su obra dejó una huella profunda en la historia. La idea de una China unificada, con leyes, caminos y escritura común, continuó influyendo en las generaciones posteriores. Hoy, cuando las personas visitan las antiguas murallas, los caminos imperiales o el silencioso ejército de terracota, todavía pueden imaginar el tiempo en que un joven rey soñó con unir un territorio enorme bajo un solo imperio.
y así, en la quietud de la historia, la figura del primer emperador de China permanece como un recordatorio de una época en la que grandes decisiones cambiaron el destino de millones de personas. Ciro el Grande, el sabio emperador de Persia. Continuamos navegando hacia el corazón del mundo antiguo, hacia las tierras cálidas y extensas de Persia, hace más de 2500 años. Allí, alrededor del año 600 a.C., nació un niño llamado Ciro, quien con el tiempo sería conocido como Ciro el Grande, uno de los gobernantes más admirados de la antigüedad. En aquellos días, Persia era una región de montañas, desiertos y caravanas. Los pueblos comerciaban con telas, especias y metales preciosos, mientras los reinos vecinos competían por poder y territorio. Ciro nació dentro de una familia noble persa, pero su destino parecía mucho más grande que cualquier trono. Con el paso de los años, creció como un joven fuerte, observador y prudente. Aprendió a escuchar a los ancianos, a respetar a los pueblos vecinos y a entender que un buen líder no gobierna solo con la espada, sino también con la justicia. En el año 559 a.C., Ciro se convirtió en rey de los persas, pero su historia apenas comenzaba. Poco a poco, unió tribus, ciudades y reinos. No lo hizo únicamente con batallas, sino también con acuerdos, respeto y promesas de paz. Su mayor victoria llegó cuando conquistó la poderosa ciudad de Babilonia en el año 539 a.C. Pero lo sorprendente fue lo que ocurrió después. En lugar de destruir la ciudad o castigar a sus habitantes, Ciro permitió que las personas conservaran sus costumbres, sus templos y sus tradiciones. Incluso liberó a muchos pueblos que habían sido obligados a vivir lejos de su hogar. Entre ellos, los hebreos exiliados en Babilonia, a quienes permitió regresar a Jerusalén para reconstruir su templo. Por esta razón, muchos pueblos lo recordaron no solo como conquistador, sino como un gobernante justo. Sus ideas quedaron registradas en un objeto muy famoso llamado el Cilindro de Ciro, una inscripción de arcilla donde se habla de respeto a las culturas, libertad religiosa y protección para diferentes pueblos del imperio. Mientras su imperio crecía, también crecían las rutas comerciales, las ciudades y los caminos que conectaban Asia con el Mediterráneo. El imperio de Ciro llegó a ser uno de los más grandes que el mundo había visto hasta entonces, extendido desde las montañas de Asia Central hasta las costas del mar Mediterráneo. Pero a pesar de su poder, las historias antiguas cuentan que Ciro era un gobernante moderado, que valoraba la sabiduría y la estabilidad más que la gloria personal. Su vida terminó alrededor del año 530 a.C., durante una campaña militar en las fronteras del imperio. Sin embargo, su legado continuó durante generaciones. Muchos historiadores lo recuerdan como uno de los fundadores de una forma de gobierno más tolerante en el mundo antiguo. Un emperador que entendió algo muy simple y profundo, que un imperio puede ser grande por sus conquistas, pero solo se vuelve verdaderamente duradero cuando respeta a las personas que viven dentro de él. Ahora escucharás la vida de otro hombre asombroso, pero del Asia, del Japón antiguo.
Hace muchos siglos, en esa tierra de samuráis y castillos de madera, nació un niño que con el tiempo cambiaría la historia del país. Su nombre era Tokugawa Ieyasu. Ieyasu nació en el año 1543, en una época muy diferente a la que Japón viviría después. En aquellos años, el país estaba dividido entre muchos señores feudales llamados daimyō. Cada uno gobernaba su territorio y con frecuencia se enfrentaban en guerras por el poder. Desde pequeño, la vida de Ieyasu estuvo marcada por esa realidad. Cuando todavía era un niño, fue enviado como rehén político a otros clanes poderosos. En aquella época, esto era una forma de asegurar alianzas entre familias. Aunque era joven, esa experiencia lo volvió observador y paciente. Mientras otros guerreros buscaban la victoria rápida en la batalla, Ieyasu aprendía algo distinto: esperar el momento correcto. Con el paso de los años, Japón comenzó lentamente a cambiar. Grandes líderes aparecieron con el deseo de unificar el país. Uno de ellos fue Oda Nobunaga, un guerrero audaz que inició el proceso de unificación. Ieyasu se convirtió en su aliado y aprendió mucho observando su forma de gobernar y dirigir ejércitos. Más tarde, después de la muerte de Nobunaga, otro líder continuó ese camino: Toyotomi Hideyoshi. Bajo su liderazgo, gran parte de Japón comenzó a reunirse bajo un solo poder. Tokugawa Ieyasu permaneció cerca de estos grandes cambios, aprendiendo siempre, observando siempre. Finalmente llegó un momento decisivo en la historia del país: la batalla de Sekigahara. En aquel día del año 1600, dos grandes alianzas de señores feudales se enfrentaron en una batalla que decidiría el futuro de Japón. El campo estaba cubierto de niebla matutina, mientras miles de samuráis esperaban la señal para avanzar. Ieyasu dirigió a sus tropas con calma y estrategia. Cuando la batalla terminó, su victoria cambió el destino del país. Poco tiempo después, fue nombrado shogun, el líder militar supremo de Japón. Desde la ciudad de Edo, que hoy conocemos como Tokio, Tokugawa Ieyasu comenzó a construir un nuevo orden para el país. Durante su gobierno, estableció reglas que buscaban mantener la paz y la estabilidad. Los daimyō conservaron sus territorios, pero bajo un sistema que evitaba nuevas guerras. Poco a poco, Japón entró en un largo periodo de tranquilidad que duraría más de 2 siglos. Fue una época en la que las ciudades crecieron, la cultura floreció y la vida cotidiana se volvió más estable. Aunque Ieyasu gobernó directamente solo algunos años antes de retirarse, el sistema que creó continuó bajo su familia. Así comenzó el shogunato Tokugawa, un período que marcaría profundamente la historia de Japón. Tokugawa Ieyasu murió en 1616, después de una vida larga y llena de decisiones importantes. Hoy, muchos siglos después, su legado aún se recuerda, no solo como el de un guerrero, sino como el de un líder que entendió el valor de la paciencia, de la estrategia y de la paz. Hasta aquí las historias de esta noche, historias reales, de distintos lugares del mundo, lejanos o cercanos, que nos recuerdan que incluso en medio de la incertidumbre o las dificultades, el ser humano ha sido capaz de elegir la calma, la compasión y la paz.
Gracias por acompañarnos en Sueños de Alejandría. Puedes dejarnos en los comentarios qué historias del mundo te gustaría escuchar, personajes, lugares o momentos históricos que te transmitan paz y que quisieras conocer antes de dormir. Tus sugerencias pueden inspirar nuevos episodios y acompañar el descanso de muchas otras personas. Si este canal te acompaña esta noche, suscríbete al canal, dale like, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite un momento de calma. Gracias por ser parte de Sueños de Alejandría. Buenas noches.